Buenas tardes, esto es Energía Contacto. Muchas gracias por estar con nosotros. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante, que es la política energética desde la perspectiva fiscal. Pero antes de dar inicio al programa, quisiera saludar a todos ustedes por este nuevo año, desearles muchos éxitos y ojalá que nuestro sector que está tan golpeado, sobre todo en los últimos días, pueda este año reflotar y salir adelante. Como les decía, el tema de hoy es el de la política energética desde la perspectiva fiscal y seguramente con Beatriz vamos a poder conversar un poco acerca de el impuesto selectivo al consumo, algunos subsidios, el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles. Y luego vamos también a estar con nuestros invitados, que tenemos el gusto de tener el día de hoy, a Pedro Gamio, a Edwin Quintanilla y a Gustavo Navarro, quienes nos han hecho el honor de poder acompañarnos. Así que, por favor, Beatriz, adelante. Gracias, Renato, gracias a Energía Contacto por la invitación y además gracias por estar compartiendo con un panel de lujo con tres grandes personas que conozco a nivel personal también, y de verdad para mí es un honor, un orgullo hoy día que estemos juntos, ¿no? Y contigo, que también te conozco en lo personal, grandes personas. Y bueno, hay una presentación que he preparado y que quiero ya empezar por ahí y no tomar mucho tiempo, más el tiempo asignado para que poder conversar y discutir con Gustavo, con Edwin y Pedro sobre más alcances respecto a este tema, ¿no? O sea, ya, como ha dicho Renato, el sector está golpeado, no hay mucha atención, pero quizás viendo ahora en perspectiva los números, sea una vez más un foro para poder poner sobre la mesa la importancia de la recaudación en números y que realmente se tome atención a, en este caso, una arista adicional de la que no mucho se habla, que es la parte fiscal. Entonces, adelante, me voy a concentrar en tres temas. Siguiente slide, por favor. Hablar un poco del sector a grosso modo, o sea, algunas ideas generales en números. Hablar del Fondo de Estabilización, qué es lo que significa, como decía Renato, por un lado, una mirada de subsidio, o cuál es el sentido, el objetivo, cuál fue el objetivo del fondo y cuáles son los problemas que hay, que me imagino lo discutiremos en el panel. Y luego también qué pasa o qué pasó con el selectivo al consumo y qué podría hacer el selectivo al consumo en el futuro respecto a los temas fiscales. Entonces vamos por el punto único, el punto uno, para poder poner en perspectiva, siempre empezando por aquí, ¿no? O sea, cuál es el aporte y el crecimiento del sector. Si lo vemos a nivel global, las cifras, por supuesto, en el tiempo, si nos retrocedemos al 2013 hacia adelante, no son muy auspiciosas en los últimos años, y eso es producto de varias situaciones, las caídas de los precios, la desatención al sector, y bueno, no cumplir con el plan, por lo menos el plan que estaba diseñado del año 2014, con un horizonte del 2025, que nada de eso se ha cumplido. Pero lo cierto es que el crecimiento no ha sido, en términos de crecimiento del sector en bienes y servicios, en términos de PBI, no ha sido muy relevante. Y lo otro también impulsado porque no hay realmente un impacto importante en nueva inversión, que podría haber, pero principalmente por el lado de la exploración y explotación. Y ahí, si desagregamos por sectores, por ejemplo, en esta información de proinversión, que está la más reciente pública a la mitad del año pasado, que ha sido realmente constante, tampoco ha habido mucho movimiento respecto a estos porcentajes. En el caso de petróleo, que aún cuando estemos en un proceso de transición energética para el Perú, sigue siendo un insumo importante, solamente en temas de inversión, que tiene que ver también con el contexto de transición energética, pero aparte de la desatención al upstream, a la exploración y explotación, está a un nivel de 2%.
Sin embargo, también vale la pena mirar que en ese PAI hay un 13% que es inversión que proviene del sector eléctrico, pero recordemos que parte de la matriz energética, en el caso del Perú, en promedio un 40% proviene del gas natural, con lo cual cuando hablamos del upstream y la desatención, tiene que ver, debemos mirar, digamos, estos dos segmentos, ¿no? La parte específica de petróleo y también la de electricidad. Siguiente, por favor. También aquí solo para recordar rápidamente cómo estamos al nivel de producción. Nuestra producción es deficitaria y eso va a dar lugar a hablar después del Fondo de Estabilización y su impacto. En el caso de los hidrocarburos líquidos, si desagregamos la parte de petróleo, está en promedio cerrando el año con 40.000 barriles por día y ya sabemos que la demanda que requiere el Perú, bueno, en promedio, y bueno, Gustavo quizás nos puede dar el número exacto, está alrededor de 200.000 barriles por día, con lo cual tenemos que importar. Y por otro lado, exportamos gas natural. Entonces, es importante recordar esto y también cuál es el impacto que en el tiempo tienen la cotización de los commodities, en este caso principalmente del petróleo, que está derivados, que es parte del Fondo de Estabilización de Precios, y por otro lado también del gas natural, pero para ponerlo en perspectiva, en este último periodo, por lo menos de noviembre de 2020 a noviembre de 2021, si vemos cómo se ha movido la cotización, sí, pues de 2014 que fue cayendo, luego de una caída abrupta en 2020, producto de la situación del COVID y la contracción de la demanda, y por factores internacionales de los grandes productores, el precio se ha mantenido al alza hacia el cierre del año 2021. ¿No? Hoy en día creo que o para hoy o ayer estaba alrededor de los $80 en Plaza Texas. Siguiente, por favor. ¿Qué más? Otros temas adicionales, si lo vemos en términos de inversión, ya vimos que la inversión está al 2% a nivel de Perú, y acá vemos dónde ha estado concentrada mínima inversión en atraer capitales para desarrollar nuevos proyectos en el sector de hidrocarburos. $220.000 en exploración y en general $37 millones. Por ejemplo, si comparamos octubre de 2019, 2020 y 2021, casi nada. Y esto también ha tenido, por supuesto, su repercusión. Puede tener repercusión, no la ha tenido si nosotros miramos el canon, que es la recaudación que se genera del impuesto a la renta y de las regalías, en el caso de hidrocarburos provenientes de petróleo y gas natural. Acá uno ve que ha habido un crecimiento comparativo. Por ejemplo, comparamos noviembre y ha habido un crecimiento. Pero también, como lo acabamos de mencionar, ese crecimiento está principalmente explicado por el incremento del precio internacional, y no tanto porque ha habido realmente un desarrollo, una atención o alguna cuestión diferente a la que hemos experimentado en los últimos años en el sector. Es principalmente explicada por el precio. Seguimos, por favor. Y sí, cuando miramos la balanza comercial, vamos a ver, acá está el comportamiento de los últimos 10 años, y algo que también conocemos es que a nivel de hidrocarburos necesitamos, por ejemplo, el caso de petróleo y derivados, y ahí estamos a un nivel, obviamente, la balanza negativa de importación, tanto el caso de petróleo crudo y GLP, y por otro lado, respecto a las exportaciones, exportamos gas natural. Perdóname ahí hacer un comentario, Beatriz, porque Sí. yo viendo esta balanza comercial, yo diría que este es un fiel reflejo de cómo no estamos ejecutando nuestra política energética, ¿no? Al estar importando más, que seguramente lo que importamos es diésel y combustibles en general, es una clara muestra de que no estamos usando los recursos que sí tenemos, ¿no? Entonces, eso, y comentar también, porque lo quiero dejar para cuando estemos en el panel con todos nuestros invitados, el tema del canon, ¿no?
¿Es posible utilizar el canon? ¿Cómo podemos utilizar? ¿Qué es lo que nos está faltando para utilizar el canon realmente? Y ahí quizás Pedro puede ayudar mucho con ese tema. Te dejo, Beatriz, para que puedas continuar. Sí, excelente. Esos dos puntos, de todas maneras, Pedro, necesitamos tus comentarios porque son importantes. O sea, acabamos de hablar que cómo ha crecido, pero producto de básicamente el incremento de precio. Y bueno, esto que está reflejado aquí, en donde sí, pues, seguimos importando este recurso, caso de petróleo y GLP, pero por otro lado, cómo juega la masificación del gas natural. Y también en otro slide vamos a ver qué es lo que viene pasando, ¿no? O cómo se está mirando esto a nivel macro. Sí, siguiente, por favor. Sin embargo, también aquí se ha agrandado el título, pero la idea de este slide es mirar un poco en términos de recaudación. Recordemos que el Estado, para poder financiar proyectos sociales, tiene... Perdón, Beatriz, te has quedado sin audio, me parece. ¿Me escuchan? Ahora sí. Hola, ay, qué raro, no me veía en internet seguramente. Les decía que los ingresos del Estado pueden ser de naturaleza originaria o derivada. Entonces, cuando hablamos de originaria, son las que provienen de las propias actividades del Estado, por ejemplo, las regalías, ¿no? El Estado es soberano sobre los recursos naturales y luego otorgan, por ejemplo, minería, hidrocarburos, la explotación de los recursos naturales y la contrapartida es una regalía. Pero en el caso de la recaudación, también tenemos que hablar de los ingresos derivados que provienen netamente de los tributos. Y aquí de todos los tributos, solamente mencionar tributos puede ser contribución, tasa o impuesto. Y en el caso de los impuestos, que es gravar la riqueza o gravar los consumos de las empresas, fíjense que las cifras no son despreciables. No estamos hablando del impuesto de la renta, una recaudación acumulada en el año 2021 de 3.000 millones de soles para el caso de hidrocarburos y de 3.600 millones de soles para el caso de electricidad, donde también está incorporado, como ya lo había mencionado, una parte vinculada al desarrollo de proyectos energéticos con gas natural. Entonces, no son cifras despreciables como para descuidar al sector. Siguiente, por favor. Y aquí está, acá está lo que mencionaba Renato hace unos minutos. ¿Cómo juega esto con la política energética? Yo diría al día de hoy que no tenemos, por lo menos una política clara o no tenemos ninguna, porque hubo una que se gestó hacia fines del 2014 con un horizonte 2025, en donde hay algunas cosas que se pueden rescatar. Una de ellas es, por supuesto, qué hacer con el gas natural y generar nuevos negocios, generar más demanda interna, la masificación del gas natural. Y por otro lado, están otros temas como reducir las brechas de acceso a la energía, ¿no? Hoy en día, obviamente con el componente de reducción de emisiones, que es otros temas nuevos que han surgido producto de la transición energética y la lucha contra el cambio climático. Pero en términos de cifras y el horizonte, por lo menos a largo plazo que queremos, no tenemos un plan energético. E incluso estos escenarios en esta gráfica se construyeron sobre la base de escenarios que tenían que ver con el crecimiento del país en términos de PBI. Eso tampoco va de la mano hoy en día con lo que viene pasando, porque obviamente nadie sabía que íbamos a tener, entre otras cosas, por ejemplo, la crisis sanitaria. Entonces, básicamente se hizo un plan, pero no se fue revisando ni comparando el avance año a año y eso ha hecho pues que finalmente se pueda decir que no hay plan. Y ahí estamos, ¿no? Justamente necesitamos un plan para saber hacia dónde vamos, incluso con las nuevas cosas que vienen ocurriendo. Pero bueno, sigamos avanzando. Y hay otros temas, como les acabo de mencionar, ya no es solamente qué hacer con el sector hidrocarburos, sino hay otros componentes nuevos que han surgido producto de las discusiones de lucha contra el cambio climático, entre ellas el sector energético, siendo un sector de altas emisiones de CO2, también en agenda qué hacer con la transición energética, o sea, generación de nuevos negocios por parte de empresas del sector energía, entre ellas de hidrocarburos, que vienen ya desarrollando, por lo menos estableciendo políticas para generar negocios con un componente de reducción de emisiones.
Y hay estudios, o sea, por ejemplo, acá hay una hoja de ruta muy interesante que preparó Enel, en donde se habla de cuál puede ser la visión del Perú al 2050. Entonces, este es un estudio, ¿no?, que se ha hecho, pero realmente lo que quiere decir es que se puede tomar como un insumo más otros estudios que existen y trabajar un plan energético a largo plazo para saber dónde estamos y qué hacer con los hidrocarburos, que eso creo que no tenemos. Siguiente, por favor. Y aquí hay un tema que justamente siendo un país importador, estamos sujetos, entre otras cosas, las necesidades o requerimientos para mover la maquinaria, la manufactura. Ya hemos visto que tenemos que importar el petróleo, el GLP hoy en día, y eso obviamente nos amarra a que también, y en algún momento se tuvo que tomar acciones, a que los costos de ese tipo de aquellos que requieren estos insumos, al ser commodities que se negocian en el mercado internacional y en el cual el Perú no interviene para nada en cómo sube o baja el precio internacional, que se hayan tenido que tomar en algún momento medidas, como lo fue el caso de la creación del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles Derivados del Petróleo. Y siguiente, por favor, para seguir avanzando. Y claro, y justamente el origen fue que esa distorsión de precios no se termine trasladando a los consumidores, incluso a los consumidores de a pie, o sea, las estaciones de servicio. Acá, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos no existe algo similar, entonces se incrementa el precio de los hidrocarburos, y si antes uno llenaba, hace 2 años, podía llenarse el tanque de gasolina con $30, hoy en día ese mismo tanque se llena con $45. ¿Producto de qué? Producto de estas fluctuaciones del precio en el mercado internacional. Pero en el caso del Perú, para ciertos combustibles derivados del petróleo, existe este mecanismo y que dependiendo de la fluctuación se puede obviamente considerar un subsidio, ¿no? Y la utilidad de esto es obviamente no solamente no trasladar esta volatilidad al consumidor, sino por otro lado también hacer que los negocios, las industrias puedan generar su producción, la manufactura, con precios más estables, costos más estables o predecibles. Y aquí se puede ver, ¿no?, cuál ha sido, entre otras, las razones en su momento de generar este fondo por la volatilidad de los precios. Y bueno, sin embargo, aunque esa fue la intención, sí en la práctica, me imagino que lo comentaremos también en el panel, eso ha traído muchos problemas. Y bueno, nada más por mencionarlo, no quiero ser redundante, pero bueno, los beneficios que en su momento se pensaron era, obviamente, no trasladar este impacto a los consumidores, a las personas, reducir la volatilidad en el mercado interno, mejorar los presupuestos de las empresas o quienes requieren este insumo, y obviamente reducir el impacto que esto puede tener en economías inflacionarias. Siguiente, por favor. Y acá un poco para también nada más hablar en términos generales de cómo funciona el fondo, y es básicamente al no querer trasladar en la cadena de producción y comercialización esta volatilidad, es que en cabeza de los productores o los importadores, determinado un precio, determinada la banda de precios, si es que obviamente los precios en el mercado internacional se disparan, dado que los productores, por ejemplo, tendrían que respetar esa banda de precios, los excesos por encima, denominado el precio de paridad, que puede estar, los precios que estén por encima de la banda de precios, va a terminar constituyendo una compensación para los productores. Y ahí es donde podríamos hablar de un subsidio. Y lo vamos a ver a continuación, porque incluso la norma del Fondo de Estabilización de Precios incorpora además cuál es el impacto de la compensación a nivel del impuesto a la renta, ¿no? Y por ejemplo, dado que el precio puede ser mayor en el caso de que esté por encima del precio de la banda de precios fijada,
si el precio está más alto en el mercado internacional, dado que el productor no lo puede trasladar, a la siguiente, por favor, porque ahí está la explicación, dado que el productor, siguiente, por favor, dado que el productor no lo puede trasladar en la cadena de comercialización y producción, finalmente el Estado le compensa a ese productor y eso quiere decir que se va a reflejar un ingreso por la compensación y este ingreso, de acuerdo a las normas del Fondo de Estabilización, va a considerarse un ingreso que tributariamente, al no provenir de transacciones con terceros, sino con el Estado, va a constituir una deducción tributaria. O sea, no va a estar afectando la base imponible del impuesto a la renta. Pero también hay el caso al revés. O sea, ¿qué pasa si es que que el Estado determina una banda, pero el precio está por debajo? Entonces ahí obviamente esa diferencia las empresas la tienen que aportar al fondo. O sea, no es no solo para arriba, sino también el efecto de considerar para abajo. Y ahí es donde incluso, y imagino que también será materia de conversación, es que han habido algunos temas con el caso del GLP, ¿no? O sea, dado que, por ejemplo, el GLP a granel no estaba en el fondo, pero sí el envasado, entonces, y además también había un espacio de informalidad y de poco control, entonces había como una cierta hasta competencia, diría, entre estos dos segmentos del mismo combustible, en donde unos podían vender más baratos, sin poco control, sin pagar impuestos o pagando menos de lo que les correspondía, versus el caso de GLP envasado, que sí estaba dentro del Fondo de Estabilización. Siguiente, el tema es, y será materia de análisis, también la problemática de cómo estructurar, dependiendo de la coyuntura, o en todo caso una fórmula que permita capturar la volatilidad. O sea, no como ha ocurrido con las medidas parciales que se han tomado durante la época de COVID, producto de la caída de los precios internacionales del petróleo. Perdóname, Beatriz, pero lo dijiste en pasado. Y entiendo de que es una situación que todavía está vigente, digamos, esta serie de distorsiones que genera el fondo, especialmente el GLP, ¿no? Sí, perdón, sí, la problemática está en presente. Gracias. Pero quizás ahí hacía hincapié en este tema de la informalidad y creo que en pasado, pero que es un problema mirar en perspectiva también desde el punto de vista fiscal y de temas de seguridad, fue un accidente emblemático que ocurrió y que obviamente fue pues el pico de mostrar el problema no solamente fiscal, sino social y demás que está aparejado a esta situación, ¿no? O sea, del negocio de GLP. Totalmente. Y bueno, y como tercer punto hablemos del selectivo al consumo, que va de la mano, pensando en la importación. A ver, ahí es donde también es la disyuntiva. ¿Qué hacemos? Porque, como decía Renato, tenemos recursos para masificar el gas natural, estamos importando, si comparamos, por lo menos en términos de contaminación o de qué tan verde es uno u otro dentro de los combustibles fósiles, estamos importando, obviamente, petróleo, lo requerimos GLP para mover la maquinaria. Y el selectivo al consumo en su momento tenía un propósito. Desde la perspectiva fiscal, no sé si me acompañan con la siguiente slide. Y el propósito, para empezar, es que este impuesto grava también a nivel de productor e importador. Y supuestamente una de las aristas del impuesto selectivo al consumo es gravar a las compras de lujo, a los productos suntuosos, pero también incorporar a aquellos que consumen, incorporar en la lista a quienes consumen productos o el consumo de productos que generan consecuencias negativas. Por ejemplo, en este caso, cuanto más nocivo en términos de afectación al medio ambiente es este producto, como sería el caso, por lo menos bajo la lógica como se construyó, ¿no? Incorporar los combustibles dentro del selectivo al consumo, que se pague más. Y por eso incluso hay disposiciones vinculadas al índice de nocividad
y que generó que hay algunos cambios entre el año 2016 y 2017 respecto al impuesto selectivo al consumo aplicable a los combustibles, determinando alzas a las tablas de impuesto selectivo al consumo por tipo de combustible. Siguiente, por favor. Entonces, el concepto, digamos, del selectivo al consumo tiene una naturaleza parafiscal, se dice. ¿Por qué parafiscal? Porque usualmente, como decíamos, en el caso de un impuesto, el origen del mismo es gravar riqueza, gravar consumo, gravar patrimonio, pero y sobre eso estructurar, obviamente en función de capacidad contributiva, cuánto debe pagar la empresa. Pero acá es darle un sentido específico al pago de ese impuesto al consumo. O sea, es impuesto al consumo, pero muy específico, porque en este caso de los combustibles tiene un sentido de desincentivar, obviamente, emisiones al medio ambiente. Siguiente, por favor. Sin embargo, si empezamos a mirar si eso realmente se ha controlado, se ha medido, como para decir que hoy en día el selectivo al consumo puede ser un mecanismo interesante de lucha contra el cambio climático, por ejemplo, si es que queremos hablar de un instrumento parafiscal vinculado a mejorar o a desincentivar la contaminación ambiental, no ha sido en el tiempo esa la mirada del selectivo al consumo en esta parte, y más bien ha tenido más que nada un afán recaudatorio, o por lo menos desde el punto de vista fiscal, eso es lo que termina apareciendo en la foto respecto al uso del selectivo al consumo como un instrumento que tenga este objetivo, ¿no? Pero una pregunta, Beatriz, esa desnaturalización del impuesto selectivo al consumo, al volverse recaudatorio cuando es para fiscal, ¿no lo vuelve ilegítimo? ¿No nos daría la oportunidad, quizás incluso para pedir que no se mantenga vigente o para que en todo caso se encauce correctamente hacia su verdadero fin? Sí, pero ahí bueno, hay un problema técnico ahí, ¿no? Porque constitucionalmente el artículo 74 de la Constitución establece que se puede obviamente atacar la naturaleza de un impuesto en este caso, principalmente alegando que es ilegal, que es confiscatorio, ¿no? O que no es que hay afectación de derecho de igualdad o a los derechos fundamentales de la persona. Pero aquí, respondiendo concretamente a tu pregunta, es un tema de que se ha convertido o hay un tema técnico que hay que arreglar en él, ¿no? O sea, es antitécnico, tal como se está presentando hoy en día. Entonces, lo que se necesita es hacer ajustes, para encauzar nuevamente el selectivo. ¿Y por qué es el momento de hacerlo? No solamente por el tema de los combustibles, por el tema de nivel de nocividad. También, por ejemplo, las últimas modificaciones al selectivo al consumo han estado vinculadas, por ejemplo, a reducir el selectivo al consumo a los autos nuevos en detrimento de los autos usados, o incorporar, por ejemplo, selectivo o sacar, en afectar impuesto selectivo al consumo cero a los vehículos eléctricos, con una clara tendencia ya a los temas que estábamos comentando de lucha contra el cambio climático o transición energética. Pero la parte de los combustibles no ha sido tocada. O sea, los cambios relevantes se han dado entre el 2016 y 2017 y de ahí se ha mantenido la tabla de selectivo al consumo casi de manera permanente hasta el día de hoy. Pero hubo un hecho bien interesante, Beatriz, que si no me equivoco es en 2014, cuando comienza a caer el precio del petróleo de 100 a 50 aproximadamente, 2014, 2015, y recuerdo que el presidente, si no me equivoco, era Ollanta, ¿no? Y el ministro de Economía de aquel entonces y el de Producción, cuyos nombres voy a preferir no darlos, vieron por conveniente reducir el impuesto selectivo al consumo de los combustibles para trasladar rápidamente a la población más liquidez, digamos, ¿no? Pero con ello, en un momento en que en el mundo entero más bien se estaba viendo cómo evitar o incluso hasta imponer impuestos al carbono, ¿no? En el Perú reducíamos el impuesto selectivo al consumo
a los combustibles más contaminantes y le disminuíamos en un escenario de reducción de precio competitividad al gas natural, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de intervenciones del Estado han sido realmente perniciosas y han distorsionado el mercado nacional, ¿no? Sí, bueno, y esa tendencia ha continuado y hoy en día nos enfrentamos a otros temas nuevos en donde ya se vuelve la situación preocupante, porque no se trata nada más de mirar lo que están haciendo otros países en la región, sino primero justamente ajustar o revisar lo que estamos haciendo y que no sea incoherente, tal como tú lo has mencionado. Porque, por ejemplo, si vemos aquí nomás cercano qué están haciendo otros países, en el caso de Chile, por ejemplo, tiene una política energética, un sendero al 2050, y, por ejemplo, al igual que Argentina y Colombia, han incorporado un impuesto al carbón. Es otro impuesto. O sea, en el caso de Chile, para toda la determinación del impuesto, por ejemplo, a la primera venta de vehículos de acuerdo a sus emisiones, tiene ese componente. Todo ese análisis se ha hecho en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente, porque obviamente el Ministerio de Economía no tiene los expertos, entonces acá hay que trabajar multidisciplinariamente ya. Entonces, están a ese nivel, nosotros ahí no estamos, aparte que no hay política energética clara, y tampoco es fácil, creo yo, ahorita, de que en el Perú se ponga sobre la mesa un impuesto al carbón. O sea, así como estamos, no. Que se quiera generar más recaudación, yo creo que más bien en primer lugar se debería analizar y ajustar con una lógica clara el impuesto selectivo al consumo. Que si vemos en la última slide, para ya ir cerrando esta parte, acá nada más es como un mapeo de la Agencia Europea de Medio Ambiente, o sea, información del tipo de impuestos que se han ido creando, digamos, a nivel de Comunidad Europea. Pero si vemos a nivel de impuestos, o sea, también con carácter objetivo para fiscal, impuestos sobre el CO2, tasa por residuos, impuestos por ruido, tasas por ruido de aeronaves, cosas que quizás nosotros les podemos incorporar trabajando mejor el impuesto selectivo al consumo. O sea, no necesitamos, creo, todavía incorporar otro tipo de impuestos porque esto que está aquí se puede, creo que, asociar al impuesto selectivo al consumo, ¿no? O en todo caso, definir qué se quiere gravar. Yo creo que estamos a nivel de tratar de cambiar comportamientos de las personas a nivel de consumidores y a nivel de empresas. Entonces, una medida de este tipo, alineada con cambio climático y transición energética en la parte fiscal, debería estar alineada al cambio de comportamientos de consumo. Porque estamos viendo muchas cosas, no solamente el tema que nos convoca o del que estamos hablando hoy día, sino adquisiciones de préstamos y todo eso, entre comillas, vinculado al consumo o al uso de recursos para poder implementar proyectos de lucha contra el cambio climático o específicamente en el sector energético de transición energética. Entonces, creo que ahí estamos. Lo cierto es que, como vuelvo a repetir, en el caso de Chile, ha habido un trabajo multidisciplinario. Aquí el MEF no podría estar trabajando aisladamente del Ministerio de Energía y Minas y mucho menos del Ministerio de Medio Ambiente, o sea, mínimo, sin contar Ministerio de Producción. Entonces, tendría que haber una mesa ya multidisciplinaria si es que queremos corregir o ajustar cosas en los temas fiscales. Y bueno, hasta ahí lo dejo. Muchas gracias, Beatriz. Y vamos a volver en un minuto nada más con nuestros invitados para conversar más sobre este interesante tema y conocer sus experiencias. Un comercial entonces muy corto y volvemos. Imagina que eres el dueño de una estación de servicio de gasolina. Estás en una zona muy transitada y tienes competidores fuertes a tu alrededor. Para mantenerte competitivo, todos los días tratas de poner el precio más adecuado para tus productos. ¿Qué pensarías si te dijera que existe una herramienta capaz de recomendarte el mejor precio para cada uno de tus productos, con base en la maximización de la utilidad y el análisis de docenas de variables? Y no solo eso, sino que es una herramienta que te permite ingresar el precio que desees y simular diferentes escenarios para que compares, evalúes
y escojas el precio que tú quieras aplicar, con el respaldo de un análisis de datos en tiempo real. Es aquí donde entramos nosotros para ayudarte, a través de nuestro recomendador y simulador de precios. Con el recomendador y simulador de precios de Everest y Fuel Price, podrás visualizar información detallada de tu estación, precios de venta de los competidores de tu estación de servicio, márgenes, recomendación por franjas horarias, entre otras. Visualizar información resumen de todas las estaciones. Simular precios para una o varias estaciones de servicio. Con el recomendador y simulador de precios de Everest y Fuel Price, conoce a tus clientes y desbloquea el poder de los datos para mejorar tu estrategia de pricing. Bien, estamos de vuelta y entonces quiero invitar a Gustavo, a Edwin y Pedro a pasar. Vamos a ir conversando un poco. Gustavo, muchas gracias por acompañarnos. No sé si quisieras hacer algún comentario, sobre lo que ha comentado Beatriz. Tenemos, en todo caso, vamos a tener 2 rondas de 5 minutos con cada uno de ustedes. Muy rapidito, porque, bueno, lo primero es felicitar a Beatriz, agradecer a Energía Contacto y un saludo a los colegas que nos están acompañando en esta sesión. Los temas que ha puesto visibles Beatriz son tremendamente relevantes. Y lo primero que debo decir es que el fondo ha venido siendo pésimamente usado en los últimos años. Yo implementé el fondo. El fondo tiene como origen el conocer que los productos, no el petróleo, los productos derivados tienen un comportamiento estacional. O sea, la gasolina sube en algunos meses del año y en otros meses baja. El gas también y así, el diésel también. Entonces, este comportamiento estacional permite estabilizar los precios en una parte del año compensando y en la otra parte recibiendo la aportación. Y sin embargo, y aquí lo debo decir con todas las letras, el MEF se enamoró del fondo y decidió usarlo para subsidiar, porque priorizó el manejo de la inflación frente al instrumento que era un instrumento de estabilización y no de subsidio. Y en los últimos años se ha distorsionado peor todavía cuando decidieron partir el GLP, una parte con fondo y otra parte sin fondo, y ese tipo de cosas, ¿no? El primer tema. Segundo tema, el concepto de nocividad. La misma ley que dispuso la reducción de azufre en el diésel, dispuso y ordenó que el MEF usara el criterio de nocividad en la aplicación del impuesto selectivo al consumo y le fijó un cronograma, esto fue el año 2005, un cronograma hasta el año 2016 para que en forma progresiva se vaya aplicando el criterio de nocividad y ya en 2016 esté en plena aplicación. Empezó a hacerlo, pero en el curso de los años siguientes el cálculo del índice de nocividad, que al principio estaba en manos del CONAM, porque no existía el Ministerio de Ambiente, tenía una estructura. En la siguiente vez que se publicó, de pronto empezaron a haber cambios raros, y lo último publicado, que ha sido el índice de nocividad vigente para el año 2020 y 2021, es algo que ya escapa al criterio racional. Creo que los que estamos en esta mesa y los que están escuchándonos todos tienen claramente el criterio de que el combustible fósil más contaminante es el carbón. Y en mi caso, yo nací en un pueblo cercano a Tarma. En Tarma hay una industria, cerca a Tarma hay una industria del cemento andino, y basta pasar cerca para darse cuenta de la forma en que han contaminado los cerros vecinos, están toditos negros, ¿no? El carbón es el combustible fósil más contaminante, y en la última publicación oficial del Ministerio del Ambiente, y que además dice haber sido coordinado con el Ministerio de Economía, resulta que para estos súper técnicos el carbón es menos contaminante que el gasol Euro 4, que tiene menos de 50 partes por millón de azufre. O sea, la super gasolina, el super gasol que ha costado mucho producir para bajar el azufre, tanto en la refinería de Repsol como en la de Petroperú, esa gasolina, dicen ellos, que contamina mucho más que el carbón que sabemos todos en la realidad y en el mundo. Se sabe que es el más contaminante de todos, ¿no? Hay una serie de inconsistencias bárbaras en esta publicación, y además se ha dejado de aplicar también. Ya hace tiempo que ya no se ha hecho ese ajuste. Tercer elemento,
Al Perú le sobran algunos productos y le faltan otros. Y la política fiscal desde los años 90, y tengo mucha documentación que lo demuestra, ha estado de espaldas al país. Desde los años 90, la política fiscal ha incentivado el uso de los productos escasos en el país y más contaminantes y encima los más caros, ¿no? Y ha desalentado en el país el uso de los productos abundantes, baratos y menos contaminantes. Un solo ejemplo, le pusieron un impuesto altísimo a la gasolina y bajísimo al diésel. ¿Quién contamina más? El diésel, ¿no? El diésel tenía un impuesto selectivo de 42%, mientras la gasolina tenía en esa época 142%. Imagínense. Entonces, ¿qué pasó? Todo el mundo dejó de usar gasolina, el combustible pesado, los buses, los microbuses, los camiones, dejaron la gasolina y se pasaron al diésel, porque el Ministerio de Economía promovió eso, y al Perú le sobra gasolina desde el año 1975. Desde 1975, Repsol exporta gasolina, Petroperú exporta gasolina, Camisea exporta toda la gasolina natural que sale de los campos. Al Perú le sobra gasolina y le falta diésel, pero la herramienta fiscal promueve las cosas al revés. Entonces, en realidad hay muchísimo que hacer y muchísimo que hablar entre política fiscal y política energética. Hay un divorcio absoluto entre ambos temas. Ahora mismo, temas recientes, se está devolviendo parte del impuesto selectivo a los transportistas que usan diésel, ¿no? A los que usan diésel les premian devolviéndose el impuesto. Ese dinero debía emplearse para que esos mismos transportistas puedan hacer las conversiones vehiculares para dejar de usar diésel y usar gas natural que abunda en el país. Encima, cuando consumen gas natural, generan renta para el Estado vía regalías y canon para la región productora. Pero ¿qué hace el Ministerio de Economía? Pues le rebaja el impuesto para que sigan usando diésel, en lugar de dar esa plata para hacer las conversiones o infraestructura para dar gas natural a todos los usuarios, ¿no? Entonces, en realidad la política fiscal está de espaldas a la política energética que debería aplicarse en el Perú. Gustavo, perdóname, pero quiero escuchar de repente a Pedro, ¿no? Pedro, hicimos un par de comentarios o en todo caso preguntas durante la conversación que tenía con Beatriz, y no sé si es que quisieras agregar algo, además a lo que ha dicho algo de lo que ha dicho Gustavo. Bueno, en realidad me ha gustado la visión general que ha dado Beatriz de la actividad en el Perú. Voy a tratar de ser muy conciso. Me parece que hay que hacer una reflexión al estilo catarsis, porque la industria de hidrocarburos está en cuidados intensivos en el Perú. Es decir, y creo que todos, de alguna manera, en menor o mayor grado, somos corresponsables de esta situación. Hemos dejado que se pierda la gobernabilidad del país. Y hoy lo estamos viendo de manera preocupante. Las pinceladas que han mencionado Gustavo son ciertas, pero la situación ahora es peor que antes. Es decir, estamos frente a una pérdida de cuadros técnicos, una ausencia total de orientación de qué se quiere hacer y qué se quiere lograr. Y el sector privado no va a poder resolver los problemas si no tiene un interlocutor de nivel. No puede salir adelante un país sin un Estado transparente, predecible y competitivo. Yo no voy a decir que todo tiempo anterior fue mejor, pero sí definitivamente había más brújula. Y había un esfuerzo sostenido por logros como, por ejemplo, el primer tiempo en la masificación del gas natural. Un hecho que es reconocido cuando yo viajo por distintas partes del mundo, por razones académicas, se reconoce que el Perú hizo muy buen trabajo en el primer tiempo de la masificación del gas natural. Pocos países han logrado crecer en un sector donde no había experiencia 500% en un año, la demanda. Y eso ocurrió con el gas natural en el Perú en los 3 mercados principales. No voy a mencionar el sector eléctrico, donde incluso se pasó más allá de lo previsto, sino voy a hablar de industria, voy a hablar de transporte y voy a hablar de viviendas.
Ha habido un proceso interesante, pero hoy todavía no hemos logrado diversificar la matriz conforme al potencial. Y ahí sí estoy de acuerdo con Gustavo. Los expertos canadienses nos decían que a esta fecha ya deberíamos haber sustituido la mitad del diésel con gas natural. ¿Por qué? Porque es un combustible más limpio, porque es un combustible mucho más barato y porque tenemos la gran excepcionalidad, la gran excepción de tener un precio que no es jalado por la crisis de los commodities que vemos hoy. En este momento Europa está con el precio del gas y de los derivados del petróleo en las nubes. Y el Perú tiene una ventaja extraordinaria que no está poniendo en valor como corresponde. Y es más, acá está Edwin, que nos conocemos muchos años. Me parece increíble estar escuchando hace pocas horas a alguien que me decía, no, es un error promover gas natural, hay que electrificar las cocinas. Yo estoy de acuerdo en electrificar las cocinas frente al GLP, pero no frente al gas metano. Ahí cometemos un grave error, porque le estamos quitando esta oportunidad brillante de 24 años por lo menos, de masificación de un combustible que puede ayudar muchísimo al Perú en un escudo de protección extraordinario, que abarate costos y al mismo tiempo permita tener recursos para salud, para educación, para aquellos temas donde hay carencias enormes. Entonces, creo yo que está faltando planeamiento estratégico, está faltando grupo técnico multidisciplinario articulado, y el sector privado, lamentablemente, en los últimos años se ha centrado en una propuesta de reforma legal que no abarcaba todas las aristas. Y eso nos está pasando factura. ¿Por qué? Porque yo valoro el esfuerzo del sector privado por promover iniciativas. Pero si el Estado se cierra en no querer reformar el régimen de regalías, un tema que casi no ha mencionado Beatriz, ¿por qué no ver los otros problemas que están agravando la situación de la industria, como la reglamentación del convenio 169 en el ámbito de los pueblos indígenas? ¿Cómo lograr que no tengamos hoy una foto muy controvertida y muy diferente a la que tiene Colombia, a la que tiene Brasil, a la que tiene el propio México? Es decir, hemos dejado que la situación se agrave. Y otro tema que no puedo dejar de mencionar en esta primera intervención es el selectivo al consumo está totalmente desvirtuado. No está logrando el sentido de gravar los combustibles más nocivos, se les está devolviendo el selectivo al consumo a las viejas unidades dieseleras, se está cediendo a la presión de la amenaza de huelga o de huelga, pero con una respuesta equivocada. ¿De qué vale tener el índice de nocividad si estamos devolviendo el selectivo al consumo? Por lo menos a los que están registrados formalmente. Y por otro lado, el Fondo de Estabilización ha sido desvirtuado. Hemos llegado a cambiar un fondo de naturaleza revolvente por un subsidio ciego. En el caso del diésel, de 6 millones de soles diarios. Y en el caso del GLP hemos llegado casi a 4 millones. Eso ha obligado al Ministerio de Economía a rectificar, a hacer ajustes a las bandas. Pero el tema sigue siendo un problema real. Es más, la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio saca un programa muy interesante de masificación que tiene 10 pasos, solamente se han aprobado 4 hasta el momento. Y de la noche a la mañana le cortan la cabeza al director de hidrocarburos y sacan a otros 3 directores del ministerio. Y uno se queda con la incógnita. ¿Y qué pasó con la masificación? Si estamos sacando a la gente que está trabajando esta reforma. Y luego pregunto, ¿quiénes son los que reemplazan? Espero que sean gente más competitiva. Y tengo mis dudas. Estamos descapitalizando lo más importante del Estado. Y más aún,
si el presidente ha dicho que la masificación del gas natural es una política prioritaria del país? Entonces son temas cruciales, pero nuestro tema principal es la política fiscal. Y no quisiera terminar esta primera intervención sin mencionar el otro tema que es sustancial y donde tenemos la nota más desaprobatoria. ¿Cómo es posible? Voy a dar el dato solo del Cusco. Cusco ha recibido 20.000 millones de soles de canon gasífero. Y solo el 20%, según la Contraloría General de la República, tiene un nivel de ejecución conforme a las mejores prácticas de proyectos terminados y en operación. Quiere decir que el 80% de esa tremenda cantidad de dinero no ha sido bien gastada, bien invertida. Esto es terrible, porque estamos hablando de una región que recibe más de $1 millón diarios, que no es eterno este recurso, que en algún momento va a agotarse, y no es posible que haya tan mala gestión, problemas de corrupción y falta de capacidad técnica. Entonces, perdóname, sí. Pedro. Vamos a volver contigo en un minuto, pero quiero darle también oportunidad a Edwin para que pueda comentar. Y vamos a volver con el tema del fondo contigo, Pedro. Edwin, por favor, ¿qué comentarios quisieras hacernos? Además, Pedro te lanzó por ahí una pregunta o un desafío, no lo sé. ¿Qué es lo que nos puedes comentar? Bien, bueno, primero agradecerles, ¿no? Creo que la conferencia nos sitúa, yo creo que en un contexto que es importante, ¿no? La política energética. Y siempre hay que preguntarnos, ¿qué es una política energética? Es una visión compartida de largo plazo. No es la visión de un inteligente o un buen tipo que proyecta, porque yo podría proyectar y cada uno de nosotros podría hacer lo suyo. Es una visión que se comparte. Eso en Chile justamente les tomó 3 años de su política energética para buscar esa visión de largo plazo, ¿no? Entonces, yo lo que quisiera referirme es más que al pasado, al futuro. Porque es visión de futuro, la política energética, ¿de acuerdo? ¿Y qué hacer ahí? Porque, claro, uno puede ver el pasado y, como dicen, todos somos generales después de la guerra, ¿no? Y muchas cosas uno puede decir, sí, qué hizo, qué no. Ya, yo quiero mirar hacia adelante. Entonces, hacia adelante yo diría lo siguiente. Primero, ¿no? En lo que son los precios de los combustibles y luego vienen los tributos. Los precios de combustibles tienen que reflejar la señal de escasez, ¿de acuerdo? A la que fuera. Si somos buenos productores, pues señalará esa abundancia, y si no, también la escasez que tiene de importación. O sea, obviamente no en todo tampoco podemos ser productores, ¿no? Por más que existan buenos deseos, pero hay industrias que pueden desarrollarse mejor que otras. Y en el planeta hay una competencia al respecto. Entonces, eso nos lleva, por un lado, a tener los precios en su nivel. Ahora, entonces ahí viene la primera pregunta. Y si suben los combustibles, como es típico, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues en realidad, como dice Beatriz, a la norteamericana, subes nomás y ya se acabó, ¿no es cierto? Pero eso acá, hay lugares donde creo que es complejo hacerlo, pero tiene que ser la excepción, ¿no? Yo conozco lugares donde, por ejemplo, en las fronteras del país, ¿no? Donde, pues, llevar un combustible te toma 3 semanas de viaje. O sea, no estamos en San Isidro, ¿no? O sea, esos lugares posiblemente requieran algún nivel de apoyo, pero es la parte menor en monto dinerario, ¿de acuerdo? O sea, tienen que haber algunos tipos de subsidios que sean muy focalizados, ¿no? ¿De acuerdo? Y bueno, y yendo ya al tema de tributos, yo creo que ahí viene, bueno, ya la estabilización primero. El fondo de estabilización, yo creo que en general, como bien se ha dicho, se ha constituido en un subsidio. Y lo que se tiene que tener a futuro, digamos, a ver, si hubiera un fondo, tiene que ser efectivamente de estabilización y no de un subsidio, que había unos cientos y hasta miles de millones de soles que se han quedado como un subsidio, ¿no? En la industria. Y esto es peor aún, porque es un subsidio generalizado. De acuerdo, que no lleva, lo único que, digamos, la principal consecuencia es exacerbar la demanda y luego el subsidio empieza a crecer y crecer. Eso es, digamos, llevar una política energética que no es la más conveniente, ¿no? Ahora, ese es un primer tema. Ahora, en el caso de los impuestos, obviamente estos tienen que ir de la mano con los objetivos que uno tenga como país, ¿no? ¿Qué es lo que quiero privilegiar como país? ¿Qué incentivos, digamos, quiero poner a determinadas industrias? Y en este caso es claro, ¿no? La política energética
en el planeta se dirige hacia las energías renovables, ¿de acuerdo? Pero eso es largo plazo, o sea, la cero emisiones, el cero que le llaman es 2045-50, ¿de acuerdo? Pero obviamente debemos tener esa tendencia, no es que vamos a reaccionar en el año 44 o 45, es un tema en el camino. Y también lo que se ve, al menos aplicando eso hacia el país, es el gas natural, ¿no? Creo que es menos nocivo y Perú tiene, la verdad, una matriz, una fuente de producción extraordinaria. Yo siempre digo, Perú es un país bendecido al respecto. Tiene gas y tiene renovables, ¿de acuerdo? Entonces creo que en ambos lados tiene que ir el objetivo tributario en esa dirección. Ahora, ahí viene un primer tema, ¿no? Y es el caso. ¿Y qué hacemos? ¿Masificamos? Esa pregunta de Pedro muy, muy pertinente, ¿no? Y yo concuerdo en lo siguiente, a ver. Creo que la masificación es positiva, en tanto sea económica, ¿de acuerdo? O sea, siempre tenemos que buscar soluciones competitivas, ¿de acuerdo? Es decir, si por ejemplo alguien me habla de masificar, por ejemplo, no sé, pues, y lo digo con mucho respeto, ¿no? A ver, con Tamana, sí, pues, o sea, yo le diría, miren, no soñemos, ¿cierto? Y no por no llevar el gas allá, siempre se puede llevar físicamente, a veces los ingenieros nos apasionamos, pero el tema es económico, ¿de acuerdo? Esto no va a funcionar. Entonces, ahí es donde el GLP tiene su lugar y tiene su lugar la electricidad. Entonces, yo creo que en todo lugar, yo inclusive empezaría en las ciudades, ¿no? Uno tiene que hacer una evaluación económica en todos los casos. O sea, no tiene que ser dogmático. Yo decía en un momento, si nos llega el hidrógeno, ¿vamos a hidrogenizar el país? No creo. Uno tiene que dar una solución de las más económicas, siempre. Y obviamente, y sobre eso uno podía añadirle una evaluación del costo social o el costo ambiental que uno pueda tener al respecto. Digamos que eso para complementar como visión de largo plazo, ¿no? Y ahí es donde yo creo que ya como visión de futuro, como repito, no me interesa esa perspectiva, es que primero los precios de escasez, segundo impuestos con un objetivo definido, un objetivo de largo plazo, y luego los fondos, ¿no? Estos fondos es importante evaluarlos. Yo siento que a veces nos tropezamos con la misma piedra, ¿de acuerdo? La solución es esa misma de antes que ya vemos que no funcionó. Entonces, hay salidas, hay experiencias en el planeta que se han tomado y que, por ejemplo, yo admitiría cierto nivel de subsidios para aquellas poblaciones realmente vulnerables, ¿de acuerdo? Para aquellos segmentos que son difíciles, que tampoco puedo ignorarlos. Pero eso es mínimo, o sea, es un subsidio focalizado. Yo termino comentándoles, por ejemplo, que en el Ecuador existe, pues, el GLP en equivalente al balón nuestro de 10 kilos vale $1. Entonces, y su costo, hablemos de 10, 12 dólares, digamos, bueno, depende de cambio, digamos de $10. Entonces, es imposible. O sea, la demanda es generalizada y uno subsidia, como dice, a pobres y a ricos. Entonces, creo que eso, y tiene un costo tributario, un costo social, inclusive para el país, altísimo, ¿no? ¿Se dan cuenta que se puede llegar a ese esquema de subsidios? No, yo creo que no. Entonces, ¿a quién llegaría? A un segmento muy específico, a los que realmente necesitan, y en todo caso que puede ser pues, un programa de masificación de gas, ¿sí? Que fuera el más económico, el GLP y las energías, ¿no? A veces se dice, con eso termino, que el gas natural es peruano. Sí, efectivamente, el GLP también es peruano y las renovables también son peruanas. Así que yo creo que uno tiene que ir y optimizar la fuente que sea más económica de partida, ¿no? Después podemos ver los temas ambientales, pero el tema económico tiene que estar en el centro de la decisión que se pueda adoptar a futuro. Eso básicamente, Renato, muchas gracias. Gracias, Edwin. Yo te voy a lanzar la pregunta ahora porque quiero plantearla. Creo que también hay que tener en cuenta un tema, y es el tema social, ¿no? Claro. Creo que en ese equilibrio también hay que buscar no solamente lo económico, sino también lo social. De hecho, no estaríamos en el cataclismo político-social que tenemos hoy día si es que hubiéramos hecho a tiempo ese gasoducto. Esa es mi opinión. Beatriz, no sé si vamos a hacer una cosa porque ya estamos sobre la hora y la gente quizás se nos va a ir si es que nos alargamos mucho más, y va a ser muy placentero seguir conversando nosotros que nos quedamos en la sesión de networking, pero no sé, Beatriz, tienes 5 minutos de repente para una última intervención y luego voy a darles 3 minutos más a cada uno de nuestros invitados.
Sí, solo mencionar tres cosas, ¿no? Específicas. Una, que creo que estamos coincidiendo en el tema del norte, que no tenemos, ¿no? El tema de la política energética. Segundo, hay un tema que también es inspirador y que es el de seguridad energética, ¿no? Y que tiene que ver con el tema de masificación. Y es básicamente, o sea, obviamente, si tenemos recursos, lo mejor es como se dice, de desmarcarnos de estar dependiendo de terceros. Entonces, ese es un tema, y no sé, en Europa años atrás se ha desarrollado bajo seguridad energética hasta tratados de mantener niveles de insumos para mover la maquinaria y que nunca se pare, y eso a los países industrializados de menos recursos naturales, en donde el Perú obviamente tiene, ha generado también, entre otras cosas, el impulso. Eso nosotros ni siquiera lo vemos, ¿no? Se repite constantemente, pero nadie toma atención que ese también es un marco inspirador, un principio inspirador del tema que estamos hablando hoy en día. Y lo tercero es lo que acabas de decir en este contexto de sostenibilidad y la implementación de políticas o estrategias de ASG, ¿no? Ambientales, sociales y de buen gobierno. No se puede dejar de lado el tema social, y eso ya hoy en día, a nivel de las finanzas corporativas, los bancos o la banca multilateral, para medir un proyecto de inversión, incorpora esta variable, o sea, la matematiza de cierta manera, y ya no importa únicamente que un proyecto de inversión en materia de recursos naturales únicamente se demuestre que se van a generar más puestos de trabajo, sino lo que se tiene que poner sobre la mesa es cómo va a transformar la vida de las personas ese proyecto, dándole un valor económico. Y eso ya ocurre en otras latitudes, y creo que los estándares ASG van a hacer que nos transformemos por ahí, pero lamentablemente si en paralelo no camina la regulación o no corregimos lo que estamos comentando hoy en día, nos vamos a demorar, nos vamos a rezagar, y ya pues como dice Pedro, estamos en cuidados intensivos. Ya. Así estamos. Gracias. Gracias, Beatriz. Pedro, perdón, primero estaba Gustavo, perdóname, te estaba robando el sitio. Gracias. Sé que tenemos poco tiempo, así que seré muy breve. Sí. En mi primera intervención me concentré en la política fiscal, ahora en la política energética. Coincido con mis colegas en el sentido en que el Perú tiene recursos muy variados. Esa diversidad geográfica, climática, gastronómica también se refleja en la canasta energética. El día que se deje de consumir en el mundo los combustibles fósiles, el Perú tendrá también importantes recursos, ya sea solares o eólicos o de mareomotriz, o de las temperaturas elevadas en el subsuelo, etcétera. O sea, hay muchísimas, y también biocombustibles. O sea, hay una variedad enorme de recursos energéticos que el Perú podrá usar en el futuro. Pero ya hay una fecha que la mayoría de países en el mundo ha señalado como el fin del uso de combustibles fósiles, que es 2050, el año de las emisiones cero, ¿no? Quiere decir que el año 2050 la mayoría de países habrá prohibido el uso de petróleo, gas y todo lo que tenga que ver con combustibles fósiles. Por lo tanto, si para esa fecha no hemos aprovechado lo que tenemos hoy día, a partir de ese momento lo que quede en el suelo tendrá valor cero, ¿no? Y quiero resaltar algo. Los contratos de gas tienen una vigencia de 40 años, ¿no? Una empresa que venga a buscar gas en el país puede tener una expectativa de firmar un contrato por 40 años. Y estamos en 2022. ¿Cuántos años faltan para el año 2050? 28. O sea, el contrato que firme una empresa que venga al Perú a buscar gas, se va a acabar la posibilidad de usar ese gas antes de que se acabe su contrato. Así de crítica la situación. Si no nos apuramos en usar los recursos que todavía tienen valor, muy pronto dejarán de tener valor, como hoy día ya no tiene valor el salitre, o ya no tiene valor los árboles de caucho de la selva, ¿no? Exactamente.
Entonces, ese es el tema como política energética que tenemos que realmente resolver, ¿no? Y en mis largos años en el sector, nunca he visto una crisis tan grave como la actual, ¿no? La exploración está totalmente parada, ¿no? La actividad sísmica, la actividad de aeromagnetometría, la actividad de aerogravimetría, cero en los últimos años, cero, cero, ¿no? Y la actividad está totalmente frenada, ¿no? Me acuerdo del último año que estuve en el directorio de Perú Petro, el año 2010, teníamos 66 contratos de exploración. Hoy día tenemos 7. Y esos 7 están parados, ¿no? Había en esa época 19 contratos de explotación. En total había 85 contratos petroleros. Hoy día quedan 32. Pero de los 32, casi la mitad, o sea, 13 están en fuerza mayor. Eso es la situación de grave crisis del sector. Hay mucho por hacer, como se dijo alguna vez. Gracias. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. Pedro, por favor. Sí, el cómo es lo importante, ¿no? ¿Cómo salimos de esta crisis? Yo no voy a decir que nuestro abanico de opciones es tan amplia que debemos ponderar todas las fuentes de manera igual o similar. Yo creo que el Perú se ha equivocado a partir del gobierno de Humala cuando, sobre pretexto de cumplir la famosa promesa del gas barato, cambió la ecuación gas-metano por GLP y hizo que todos los peruanos, a través de la tarifa eléctrica, diéramos un subsidio a un combustible que no tenemos en cantidades que nos permitan ser autosuficientes. Es un porcentaje muy pequeño el de propano-butano que sale de los yacimientos de Camisea. Y dentro de la curva de proyección que ha hecho Gustavo, los líquidos se acaban antes. Entonces, estamos frente a un escenario donde hemos promovido exactamente lo que comentaron nuestros amigos en esta mesa de personas con conocimiento de causa en la industria. Es decir, metimos un montón de recursos en promover un combustible que no es el que nos interesa, que es el gas metano, y en el caso de la electricidad, las energías renovables. No en el futuro, ahora. Porque estamos perdiendo plata de no utilizar el viento y el sol por lo menos hasta 20%, que es lo que Osinermin ha dicho que es técnicamente viable hoy sin poner un sol más y con las características de nuestro sistema de transmisión. Entonces, el tema está en un uso eficiente de los recursos disponibles. Y en el otro gran sector, donde los hidrocarburos tienen una presencia importante, ahí el gas natural, solo el sistema de transporte podría cambiar radicalmente con unidades nuevas. 1000 kilómetros de autonomía para un bus criogénico y tendríamos 30% de ahorro en la vida útil de esta unidad y tendríamos calidad de servicio para los peruanos y economía. Y encima seríamos uno de los pocos países que puede tener una posición resiliente frente a la tremenda crisis de precios y acaban de confirmar que como esta nueva cepa no ha resultado tan dañina, ya empieza a recuperarse el mercado gradualmente, se vuelve al miedo de que el precio del barril a $100 no sea una situación imposible, sino algo que puede darse. El propio presidente Biden de los Estados Unidos lo dijo. Es decir, necesitamos prepararnos, necesitamos evaluar riesgos, necesitamos defender la economía de los hogares peruanos, hacer más competitiva nuestra industria, saber tratar con el capital. No es posible que nos demos el lujo que ni se da China ni se da Vietnam, que son gobernados por partidos comunistas, y veamos cómo tratan la inversión. Y nosotros estamos en una política errática, una falta de visión, en una ausencia de cuadros técnicos calificados. Es urgente un relanzamiento de la meritocracia en el Estado y en el sector particularmente lo es, porque el Ministerio de Energía y Minas siempre ha sido un ministerio pequeño, pero de gente muy calificada. Nadie puede de la noche a la mañana aprender lo que cuesta una vida entera.
Yo hoy sigo aprendiendo de los señores que aquí presentes y la dama tan calificada. Aprendo de ellos todos los días. La industria es un constante cambio. Estamos en la cuarta revolución industrial. El Perú no puede salirse del carro de la historia. Y hoy ya tenemos un precio enorme. Parte importante de la pérdida del valor de la moneda peruana es responsabilidad interna. No es solo la crisis internacional. La falta de confianza y crédito en el Perú hoy, cuando podríamos ser los líderes en el mundo, no solo en producción de cobre, sino en una matriz energética sostenible, líderes en América Latina. Tenemos los recursos, lo que nos falta es la buena gestión y el otro elemento que no puedo dejar de mencionar, los valores. Ahí también hay un tema que trabajar, y valores en todos los sectores, porque esta es una combinación. Las reglas de compliance tienen que ver con sector privado, sector público, el conjunto de la sociedad. Pero podemos lograrlo. Hemos hecho en el pasado cosas importantes. ¿Por qué no? Lo que falta es convocar a la gente que tiene conocimiento y experiencia y trazar una hoja de ruta. No dejar la equivocada idea de que los problemas se resuelven solos o no se resuelven nunca. Fue una frase de un expresidente del siglo XX. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Tenemos por ahí algunas preguntas del público, y antes de pasar con Edwin, no quiero dejar de que Beatriz nos dé su opinión, porque me parece que esta pregunta va dirigida a quemarropa. ¿A qué es lo que tú crees, Beatriz? ¿No? La pregunta que nos dice José Luis Salazar. Solís Salazar, perdón. A la que está acá abajo, considera Sí, que sí. el mecanismo del FED debe subsistir y coincidir con otras medidas para mitigar. Bueno, ya lo dijimos, ¿no? O sea, creo que Gustavo lo ha graficado, o sea, el propósito en el camino se ha desvirtuado, o se corrige, se evalúa, pero como está, no funciona, ¿no? Y ese creo que es el punto en el que estamos. No creo necesariamente que a rajatabla se tenga que eliminar, porque como lo dijo Gustavo, el propósito originalmente tuvo un sentido que él muy bien lo ha explicado, pero creo que en el camino no debería ser un subsidio, o como que se ha convertido en un subsidio y ha terminado generando otros problemas que ya los hemos comentado, ¿no? O sea, más bien hay que tratar de corregirlos como parte de esta agenda de temas que estamos listando en esta sesión. Ok. Y no sé si quieres referirte también, porque esta otra pregunta también es muy parecida a la otra, o si quieres hacer algún comentario, quizás tú, Gustavo, no lo sé, ya que está también vinculada a la refinería. El mundo de la refinación era mío, yo estuve muy cerca de ese tema. A ver, y aquí aprovecho para desmitificar estos. Se ha dicho, porque algunos medios de comunicación decían, ¿para qué hacer una refinería nueva si no hay suficiente petróleo en el país? Ese titular de algunos medios lo único que en realidad refleja es una ignorancia gigantesca. Todos los países europeos, todititos, tienen refinerías y no tienen petróleo. Chile. Las refinerías más complejas y más modernas del mundo están en Corea, en Japón, en el Asia moderna, y ninguno de esos países tiene petróleo. Lo que justifica tener una refinería es tener un mercado, ¿no?, que requiere combustibles. ¿Por qué? Porque es más barato importar petróleo y refinarlo que importar directamente los combustibles terminados. Así de sencillo, ¿no? Por eso es que Chile tiene refinerías sin tener petróleo, Uruguay tiene refinerías sin tener petróleo. Y el hecho de que haya una refinería no significa que los precios van a bajar de una manera sustantiva, como alguno ha querido transmitir. Nada que ver, ¿no? El precio, el crudo que esa refinería utiliza es un crudo que tiene un valor del mercado internacional y tiene que pagarlo en dólares y al día en que lo compra. Así que ahí no hay subsidios en la materia prima. Hay que pagar el precio real, ¿no? Gracias. Gracias, Gustavo. Y bueno, yo ahí quiero hacer un comentario, porque yo hace poco he publicado un artículo justamente en Energía Contacto, donde lo que yo critico es cómo tomamos las decisiones. Fuera de tiempo, las ejecutamos mal y al final terminamos gastando muchísimo más dinero, ¿no? Lo comentábamos, Gustavo, en otro grupo que tenemos, ¿no? O yo lo sugería, cómo finalmente México
da solución a la necesidad de gasolina y diésel de manera inmediata, ¿no? Porque compra una refinería en Texas, ¿no? A 3.5, mejor dicho, perdón, a 5 veces menos, o sea, a 20% de lo que nos ha costado la refinería de talar a los peruanos. Yo no critico que se haya hecho, yo no critico ni quiero sugerir de que ha habido sobrevaloración, ese no es el tema. Yo lo que digo es qué mal tomamos decisiones los peruanos y cómo nos demoramos en ejecutarlas, ¿no? No quiero dejar a Edwin sin tiempo para comentar, pero tenemos ahí un comentario que, bueno, agradezco mucho al ingeniero Mayorga. Edwin, por favor. Bien, no, bueno, yo justamente quería referirme a lo que menciona el ingeniero Mayorga, ¿no? Ese consenso es fundamental. O sea, esta visión compartida es aquello. O sea, esto no lo va a resolver un gobierno, un ministro. Es una visión de largo plazo. O sea, si queremos llegar a 2050, bueno, no sé, no me quiero imaginar cuántos ministros tendremos, ojalá que pocos, ¿no? Porque es una visión que se tiene que implementar. Y tampoco no es una visión que cada ministro o viceministro lo tiene en el tiempo. Es una opción compartida. Y ahí donde justamente Beatriz señalaba, por ejemplo, este plan energético 2014-2025, que lo elaboramos justamente con Mayorga. Y ahí viene el caso. No era una primera visión, es una primera aproximación, pero la pregunta es una visión de conjunto, todas las energías, cómo evolucionan en ese periodo. Quizás es corto, en Chile está el 2050, pero son pasos que uno tiene que empezar a darlos y a generar ese planeamiento de mediano y largo plazo. Aquí a veces estamos acostumbrados mucho a la coyuntura, creemos que, bueno, pues cambia un político y se arregló el problema, y no, puede hasta empeorar. Entonces ahí necesitamos bien un derrotero a dónde ir. Y a mí me dejaron una pregunta interesante, ¿no? El tema social. El tema social es fundamental, ¿no? O sea, yo no quise soslayarlo. Yo creo que en lo que es la política energética hay 3 pilares que son fundamentales: la competitividad, la seguridad y la sostenibilidad, ¿de acuerdo? Y en este caso, en los 3 juega el tema social, pero fundamentalmente la competitividad, darle a la sociedad un precio eficiente, ¿de acuerdo? Darle un ambiente que sea limpio también a la población, ¿no? Eso es fundamental. Creo que no es que se soslaye, pero en temas de crisis hay que ser bien sinceros. Cuando hay una crisis, uno va a dejar la seguridad, va a dejar la sostenibilidad y va a pedirse al precio de repente, con el afán de pues, tener un resultado de corto plazo que nos puede llevar justamente a las distorsiones que Beatriz señalaba, ¿no? Yo simplemente quiero terminar con un detalle. A ver. Entre el año 2005 al 2018, el sector minero peruano creció 130% de la producción de cobre. 130%, o sea, todos hemos sido testigos del mayor desempeño minero en la historia, ¿de acuerdo? ¿Y eso a qué se debió? A mí me gusta decirlo siempre, yo escribí un paper que está por ahí, dice, es energía procíclica, es decir, la energía económica ha generado ese boom minero, ¿no? Entonces, ahí lo que quiero decirles es, como está pasando en otro lugar del planeta, tener una energía competitiva te va a ayudar a desarrollar el país en la primera industria, ¿no? Que es la minería. Entonces, ese pase es fundamental. Yo recuerdo que ese periodo que Perú creció 130%, Chile creció 3%, entonces, en producción de cobre. ¿Qué hicimos? Yo le llamo la alquimia. Hemos convertido gas en cobre. El gas produjo electricidad y la electricidad produjo cobre. O sea, ayudó. No es que se convirtió propiamente, sino que, digamos, permitió ese ciclo virtuoso que creo que debemos aspirar, ¿no? Tener una energía competitiva con impacto social, por supuesto, porque ese precio lo va a hacer asequible y te va a traer más inversiones. Y lo importante es no tanto ver el pasado y los problemas que, digamos, pueden suscitarse, sino ver más bien cómo uno, el P por Q, ¿no? Cómo incrementa uno el Q, cómo tiene un país más grande, con mayor crecimiento, es promoviendo que la energía como un todo, en el ambiente, en el entorno más específico, puede ser gas, petróleo, electricidad, o hidrógeno si quisiéramos, cómo esto te genera una corriente positiva para generar inversiones en segmentos que tenemos mucho poder, ¿no? Y eso llevaría, por ejemplo, a una pregunta que es interesante, no sé si la puedo hacer a Beatriz, en el sentido de que
Lo importante, creo yo, no es la balanza comercial de hidrocarburos, lo importante es la balanza económica del país. Porque puede ser que tenga algo menos en hidrocarburos, pues si en minería crecí mucho, tengo un impacto mayor de conjunto, ¿no? Quizás ese es el tema de fondo. Bueno, hay muchas cosas, pero básicamente eso, Renato, muchas gracias. No, gracias a ti, Edwin. Beatriz, te ha hecho una pregunta, Edwin, y yo no quiero que dejemos de contestarla. Nos vamos a quedar, ya les digo, pero de todas maneras, seguramente las personas que vean posteriormente o que estén con nosotros en Facebook, en LinkedIn o en YouTube, seguramente querrán escuchar tu respuesta. No, yo coincido ya creo que en algún momento con Edwin lo hemos conversado y buscándole explicación, o sea, a los neófitos de por qué el aparato estatal está como está, o sea, organizado, por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas, que tiene las 3 carteras juntas. En algún momento, antes de cuando era más estudiante en el colegio, decía, ¿y por qué los 3 segmentos están juntos? ¿No? Y esa pregunta me arrastró a mí durante toda la universidad. Y la verdad es que en teoría sí tiene un sentido, o sea, y y concuerdo con Edwin, porque yo lo que veo es, hoy día hemos hablado de la parte de hidrocarburos, que en el caso del Perú estamos hablando de desarrollo de negocios, una demanda interna en el caso del gas natural, y por otro lado también de que sea un insumo para otros segmentos, y uno de los más relevantes es el de minería. O sea, hay una correlación que también, en verdad, no se habla mucho del tema y no se ve tampoco, no sé, de perspectiva personal, una coordinación, ni siquiera dentro de esos 3 segmentos del propio ministerio. Creo yo que también faltaría por ahí empezar cuando hablamos del tema multidisciplinario, porque tal como lo ha mencionado Edwin, o sea, al final estamos hablando de un insumo vía combustible para mover la maquinaria o vía insumo de tener luz para que se pueda trabajar al interior del circuito minero, ¿no? O sea, están integrados los 3. Y concuerdo contigo totalmente, Edwin, y creo que por ahí tendría que partir incluso el plan energético. Bueno, todo tiene su final. La verdad que es una conversación muy, muy grata con todos ustedes. Sin embargo, antes de terminar, yo me voy a permitir dar 2 ideas. No pretendo poder sintetizar todo lo que hemos hablado, pero sí pretendo por lo menos transmitir, creo que dos puntos en los que yo creo. El primero es que está clarísimo que lamentablemente tenemos un país divorciado, un país donde el Ministerio de Economía no está casado con los objetivos del Ministerio de Energía, el de Energía no está casado tampoco con los del Ministerio del Ambiente, y lo que es peor, creo que tenemos un divorcio a tal punto que incluso las direcciones, como por ejemplo la Dirección de Eficiencia Energética, la Dirección General de Hidrocarburos y otras direcciones de nuestros ministerios también están divorciadas. Con este divorcio, pensar en tener un objetivo de país es posible, creo que es muy complicado. Y estoy hablando solamente del tema energético. Sin embargo, creo que esto además, y esta es la segunda idea, demuestra un tema adicional, ¿no? Nosotros hemos hablado hace un momento de que no tenemos una política energética. Y yo les recuerdo que sí la tenemos. El Decreto Supremo 064 de 2010 aprobó la política energética del país del 2010 al 2040. Lo que pasa es que los peruanos, lamentablemente, no seguimos las reglas. Y estamos más aún en un momento en el que menos vamos a seguirlas. Bueno, nos quedamos nosotros. Esto ha sido Energía Contacto el día de hoy. No se olviden de que el día 19, en solo una semana, tenemos una nueva transmisión en vivo. Vamos a estar con Kena Bravo de Global LNG, hablando de las tendencias del GNL en Latinoamérica 2021-2022. Vamos a tratar también de hablar un poco de descarbonización de ese GNL, porque hace poco en el grupo WhatsApp de Energía Contacto compartimos un documento vinculado con esto de la OES. Y nada más, muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles. No se desconecten, por favor. Imagina que eres el dueño de una estación de servicio de gasolina. Estás en una zona muy transitada
y tienes competidores fuertes a tu alrededor. Para mantenerte competitivo, todos los días tratas de poner el precio más adecuado para tus productos. ¿Qué pensarías si te dijera que existe una herramienta capaz de recomendarte el mejor precio para cada uno de tus productos, con base en la maximización de la utilidad y el análisis de docenas de variables? Y no solo eso, sino que es una herramienta que te permite ingresar el precio que desees y simular diferentes escenarios para que compares, evalúes y escojas el precio que tú quieras aplicar, con el respaldo de un análisis de datos en tiempo real. Es aquí donde entramos nosotros para ayudarte, a través de nuestro recomendador y simulador de precios. Con el recomendador y simulador de precios de Everest y Field Price, podrás visualizar información detallada de tu estación, precios de venta de los competidores de tu estación de servicio, márgenes, recomendación por franjas horarias, entre otras. Visualizar información resumen de todas las estaciones. Simular precios para una o varias estaciones de servicio. con el recomendador y simulador de precios de Everest y Field Price, conoce a tus clientes,